Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 10 de estas reflexiones del ayuno Maranatá. Ya estamos en la cuarta parte de estos 40 días. Y la palabra que les quiero compartir hoy fue algo que el Espíritu Santo me estuvo hablando durante este día y es acerca de la justicia. Y el versículo central con el que Dios me hablaba está en Mateo 5, versículo 16, y dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto me hizo pensar en un montón de cosas. Primeramente porque estamos viviendo tiempos en donde vemos que en la sociedad reina la injusticia, en la mayoría de los casos, ¿no? Y vemos tantas marchas y tantas protestas y tantas cosas que suceden que son injustas a nuestros ojos, ¿no? Injustas hacia los niños, hacia los más desfavorecidos, hacia los ancianos, hacia personas a las que consideramos inocentes y sufren agravios por delincuentes, ¿no? Injusticias en cuanto a tal vez lo que nosotros consideramos de quién debe pagar o no por alguna situación, por alguna decisión que tomaron, y tal vez vemos que eso no sucede, ¿no? Personas que quedan libres y consideramos que deberían estar presas, o tal vez vemos que mueren personas que son inocentes, que son niños, y personas que tal vez cometiendo otros delitos o haciendo cosas que dañan a otros viven un montón de años, ¿no? Injusticia social, personas muy pobres y personas con mucho dinero. Entonces este tema de la justicia es algo que está muy, muy avivado, digamos, en el corazón de las personas, ¿no? Esta necesidad de que haya justicia en la tierra. Y yo me identificaba mucho con este tema, ¿no? De cuándo va a haber justicia en la tierra. Y creo que a muchos de ustedes también les pasó de vivir tal vez alguna situación en lo particular, en lo personal, o con algún familiar o un amigo, de que sufrieron una injusticia y tuvieron que aguantarse la injusticia que sucedió porque no hubo nadie que respondiera a favor de lo que ustedes consideraban que era lo justo. Entonces, Mateo 5:6, donde dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un alivio para el corazón, ¿no? Bienaventurados es dichosos, porque dice, bueno, ustedes están pasando por un tiempo de hambre y de sed de justicia, pero quédense tranquilos porque van a ser saciados. Ahora lo que yo me puse a pensar es en estas dos partes de este versículo, lo que es tener hambre y sed y lo que es justicia desde el punto de vista en que Jesús estaba hablando sobre justicia. Porque en la palabra de Dios, cuando leemos la palabra justicia, nosotros tenemos en mente lo que consideramos nosotros justicia. Pero al ver que Jesús, siendo inocente, muere por aquellas personas que eran los culpables, podemos llegar a pensar que tal vez la justicia desde el punto de vista de Dios es un poco diferente a lo que nosotros consideramos justicia, ¿no? Porque cuando un inocente muriendo por el culpable se considera justicia, nunca, desde nuestra perspectiva. Entonces, acá viene todo lo que es el desarrollo de lo que Dios me hablaba a mí. Entonces, cuando yo me puse a buscar la palabra justicia, que es lo primero que vamos a hablar, en internet hablaba de que no se pudieron poner de acuerdo mundialmente en establecer una raíz etimológica para esta palabra. Entonces, como que hay diferentes variantes sobre cuál puede ser la raíz de la cual se deriva la palabra justicia. Eso implicó que haya diferentes acepciones para esta palabra y que se pueden aplicar desde lo moral, desde lo judicial, desde lo filosófico, desde lo religioso, dependiendo de la raíz que cada uno utilice y del sentido que le quiera dar, ¿no? Qué amplio que es entonces la palabra justicia y cuántas cosas puede llegar a abarcar. Y uno entiende la justicia desde, bueno, a cada uno lo que le corresponde, desde la equidad, ¿no? De que, bueno, que si hay ciertas normas se tienen que cumplir y el que no las cumple tiene que pagar o tener un castigo por infringir esa norma. Ahí viene
todo esto de lo que es desde lo legal y desde lo moral, de lo que yo considero una injusticia para mí, aunque no haya una ley implicada. Por ejemplo, que alguien me mienta cuando yo deposité confianza. Eso tiene que ver con algo moral, tiene que ver con una virtud de lo que es justicia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, yo fui a lo que habla la palabra sobre qué es la justicia, ¿no? Ahora vamos a leer algunos versículos, pero yo acá anoté como una especie de definición y puse que desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, la justicia es todo aquello que está alineado a la voluntad de Dios, a lo que hay en su corazón y lo que está alineado a su palabra. La justicia de la que Jesús hablaba son aquellas cosas que se alinean a lo que es la voluntad de Dios, a lo que está establecido en su palabra, a lo que hay en el corazón de Dios. Eso es justicia. Esa es la justicia de la cual Jesús hablaba. Y ahora vamos a leer 2 versículos que yo tengo acá anotados acerca de esto. El primer versículo está en Romanos 3, del 21 al 26. Acá en mi Biblia tiene un título que dice: la justicia es por medio de la fe. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia en qué, entre las personas, ¿no? No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios, como hablamos el otro día, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa pagar un precio por la libertad. Eso significa la palabra redención, redimir. Se usaba para los esclavos, ¿sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está hablando de Jesús. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira o con el fin de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora vamos a leer el otro versículo que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y acá está hablando de lo que hizo Dios, ¿no? Con Jesús. Dice: al que no conoció pecado, que es Jesús, Dios, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estos pasajes que parecen ser como un trabalenguas, básicamente lo que están diciendo es esto: que la justicia de Dios se manifiesta en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que todos pecamos y eso nos destituyó, nos sacó de la gloria de Dios. Significa que el pecado nos alejó de Dios, nos alejó de su presencia. Por lo tanto, nos alejó de alcanzar la justicia de Dios, porque es perfecta, porque Dios es perfecto, es santo, es puro, de forma absoluta. Entonces, como todos pecamos, no hay nadie en la tierra que no haya pecado. No hay ninguna diferencia entre un asesino, por ejemplo, y una persona que mintió. Y para nosotros los seres humanos eso no lo podemos entender. Sin embargo, para un Dios que es santo y es puro, cualquier pecado nos aleja de Él, ya sea el pecado más grande o el más chiquito. Para Él es lo mismo, porque todo nos aleja de su gloria. El más mínimo pecado nos aleja de su gloria. Entonces, una vez escuché una reflexión sobre esto y daba un ejemplo, ¿no? De que si, bueno, una persona decía, bueno, tenés que dar un salto de 1500 metros en altura, no a lo largo, sino a lo alto, para poder alcanzar la justicia de Dios. Entonces, si una persona lograba saltar 3 metros y otra persona lograba saltar 20 centímetros del piso, era lo mismo, ninguno alcanzaba la justicia de Dios. Entonces, esto es lo que dice este pasaje que leíamos en Romanos. Entonces, Dios
es un Dios justo y en su palabra dice que la paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6:23. Entonces, como todos pecamos, todos merecíamos la muerte, porque eso es la justicia. Si hay una ley que cumplir y alguien no la cumple, hay un castigo por infringir esa ley. Y la ley de Dios dice que cualquier pecado se paga por medio de la muerte. Entonces, la justicia de Dios implicaba que nosotros pagáramos el precio por haber pecado. Ahora, habla de otra cosa. Habla sobre la redención y habla sobre su paciencia y habla sobre su gracia. El capítulo de Romanos. Y la gracia es otorgar algo a una persona que no merece recibir. Y ese regalo es el perdón por su pecado. Ese regalo es el precio de la redención. Entonces, ¿Dios qué hizo? Como Dios es un Dios justo, Él no puede romper sus propias reglas. Y dijo, ok, hay pecado y el pecado se paga con la muerte. Y yo soy justo y voy a cumplir con mi justicia. Pero yo amo a la humanidad, amo a las personas a las que creé. Y en ese amor quiero darles la oportunidad de arrepentirse, de obtener perdón. Pero sigo siendo justo. Y alguien tiene que pagar. Alguien tiene que morir por causa del pecado. Entonces, ¿Dios qué hizo? Envió a Jesús para que Él cargara sobre Él el pecado de todos nosotros. Por eso en Corintios dice que lo hizo pecado. El pecado de todo el mundo fue cargado sobre la vida de Jesús, para que con su muerte la justicia de Dios fuese cumplida. Y nosotros, si por medio de la fe creemos en que ese sacrificio de sangre, en que esa vida que se pagó por causa del pecado, es suficiente para perdonarnos y para redimirnos y para que podamos alcanzar la gracia de Dios, podemos alcanzar su justicia y volver a su gloria, de la cual fuimos destituidos por nuestro pecado, esa fe nos hace justos delante de sus ojos. Entonces, wow, esto es lo que decía Jesús cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él estaba hablando de una palabra que se estaba cumpliendo en ese momento. Jesús había venido a saciar el hambre y la sed de justicia espiritual, de esta justicia en cuanto a que hay pecado y el pecado tiene que pagarse con la muerte. Y esa justicia solamente podía ser cumplida por alguien perfecto, que fue Jesús, que fue el único que nunca cometió ningún pecado. Porque si no, su sacrificio no hubiese sido perfecto y no hubiese perdurado por toda la eternidad. Y resucitó, justamente para que esto pudiera ser eterno. Si Él no hubiera resucitado, hubiera quedado solo en ese sacrificio. ¿Y qué hubiera pasado con los pecados que se iban a cometer después? ¿Sobre cuál sangre, sobre cuál vida pudiéramos depositarlos para nosotros ser libres y ser redimidos? Si Él estuviera muerto, pero Él está vivo. Entonces Él constantemente puede interceder por nosotros y decir, yo morí por Él, yo pagué por este pecado. Y si Él se arrepintió, entonces tiene mi sangre para cubrir ese pecado y que sea perdonado y que no tenga que pagar con la muerte, que pueda tener vida eterna en mí, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, esta gracia, es vida eterna en Jesús. Ahora vamos a ir a la otra parte de hambre y sed. Sobre hambre y sed, yo me puse a pensar qué significa tener hambre y tener sed, ¿no? Entonces yo acá escribí, es un anhelo profundo, una necesidad imperiosa que necesita ser satisfecha. Es algo que no podemos aguantar, que no podemos resistir y necesitamos sí o sí ir a buscar algo que satisfaga esa hambre y esa sed. Yo recién fui a tomar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, anoté algo que había escuchado en un programa de esos que hablan acerca de anatomía y sobre el cerebro y el cuerpo humano, ¿no? Y es que para poder tener hambre, para poder tener sed, para poder tener un deseo de algo, la hambre y la sed son necesidades físicas que las vamos a tener siempre. Pero acá Jesús, cuando dijo en Mateo 5, los que tienen hambre y sed de justicia, mencionó algo específico sobre el cual tener hambre y sed. No dijo, bueno, los que tienen hambre y sed de comer y tomar, dijo de justicia.
Entonces eso me hizo pensar a este programa que había visto de Ciencias Naturales, Discovery Channel, ¿no? Que hablaba acerca de que nuestro cerebro, en relación a lo que es la comida y la bebida, no puede tener el deseo de consumir algo que nunca probó. No puede tener hambre de comer tal cosa, como cuando tenemos un antojo, de algo que nunca en nuestra vida probamos, porque no recuerda cómo es el sabor de eso. No puedo decir ese deseo y esa necesidad de, ay, tengo unas ganas de comer un chocolate, cuando nunca en nuestra vida probamos el chocolate, no sabemos qué sabor tiene, no sabemos si nos gusta, si no nos gusta. Y lo mismo con la sed, no puedo decir, ay, tengo unas ganas de tomar, no sé, una 7-Up, si nunca la probé, no sé si me va a gustar, si no me va a gustar, si me cae mal, ¿no? Entonces, nuestro cerebro funciona así, solamente necesita aquellas cosas que alguna vez probó, porque tiene el recuerdo de lo que sintieron al probar eso. Entonces te da esos antojos, esas ganas de comer. Este programa hablaba acerca de las adicciones, ¿no? Y de los hábitos. Por eso es tan importante cuidar lo que consumimos en todo nuestro sentido, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en esto y decía, bueno, ¿cómo podemos tener hambre y sed de justicia si es algo que nunca experimentamos? Entonces esta era la pregunta que el Espíritu Santo me hacía, ¿no? De, ¿vos tenés la justicia de Dios, esta que leíamos antes, en tu corazón, en tu propia vida? ¿Vos experimentaste la justicia de Dios? Porque a menos que la hayas experimentado, no vas a poder tener hambre y sed de esa justicia. A menos que nunca la hayas probado alguna vez, no vas a tener la necesidad de que esa justicia se establezca en tu vida. Y la primera forma de poder experimentar esta justicia en nuestra vida es al reconocer que estábamos condenados en la muerte por causa de nuestro pecado y que Jesús pagó ese precio en nuestro lugar. Que Dios hizo justicia por medio de Él para que nosotros pudiésemos ser libres y pudiéramos tener la oportunidad de redención, de arrepentimiento. Cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, esa convicción de que, wow, yo merecía esto era justicia. Sin embargo, Dios, como me amó tanto, decidió cumplir su justicia en Jesús y no en mí. Y esa fue su voluntad perfecta y agradable. Porque decíamos antes en la definición que justicia, desde el punto de vista de la palabra de Dios, es todo aquello que se alinea a la voluntad de Dios y que se corresponde con su santidad y con su palabra, pero también con su gracia. Entonces, cuando yo experimento esta primera justicia de haber sido salva por medio de la fe en Jesús, por medio de su sacrificio en mí, es cuando puedo tener hambre y sed de esa justicia en mi vida todos los días. De decir, wow, Dios hizo esto por mí y yo anhelo esa justicia para mi vida todo el tiempo. Yo anhelo vivir en la voluntad de Dios. Deseo que su justicia reine en mi vida. No quiero hacer la mía. Quiero hacer su voluntad, porque entiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que su voluntad siempre me va a llevar a los pies de Jesús. Su voluntad siempre me va a llevar a querer tener una vida de santidad. Porque si pasara algo en lo natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto fue algo que pasó en lo natural. Jesús murió, de verdad. Pero si hubiera alguna situación en donde una persona muere en nuestro lugar, sin que nosotros lo mereciéramos, y supiéramos que su anhelo era que nosotros lleváramos una vida justa, ¿no? Una vida de rectitud, una vida santa, una vida de amor hacia el prójimo, una vida de bondad, de generosidad. ¿Acaso no nos sentiríamos en deuda con esa persona que murió en nuestro lugar para darnos la oportunidad de vivir de una forma diferente? ¿O menospreciaríamos ese sacrificio que la persona hizo? Ah, sí, murió por mí, pero yo iba a hacer la mía igual. No, creo que si tuviéramos a alguien a quien amáramos, que muriera en nuestro lugar, haríamos lo posible por honrar su sacrificio. Por decir, bueno, esta persona me dio una nueva oportunidad. Voy a vivir de tal modo que su muerte haya valido la pena. Que no haya sido para nada. Y lo mismo pasa con Jesús. Cuando entendemos el grado, la profundidad de su sacrificio por nosotros, nuestro deseo es hacer su voluntad, es tener su justicia en nuestra vida. Tenemos hambre y sed de justicia. Y podemos ser saciados por medio de Jesucristo. Entonces,
Este era el punto central de esta reflexión, de lo que Dios me hablaba, ¿no? Y me llevaba a como un nivel más, y yo acá anoté, ¿no? Que cuando nosotros anhelamos primeramente vivir en la justicia de Dios y llevar una vida de justicia y santidad, como decía recién, es que podemos anhelar cada día más y más de esa justicia. Como decía antes, a medida que vamos caminando y que vamos probando de esa justicia de Dios, que la vamos experimentando cada día, es que podemos anhelar cada día más y más de esa justicia en nosotros, ¿no? Y al anhelarla más en nosotros, se produce el fruto del Espíritu, que es amor, uno dentro de los tantos frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando decidimos que Él sea el que gobierne y el que por medio de su obrar transforme nuestra vida en esa justicia que Jesús vino a darnos con su sacrificio, ¿no? Y ese amor nos va a llevar a desear que también los demás, que los que nos rodean, puedan experimentar lo mismo que nosotros y puedan vivir en la justicia de Dios, porque entendemos que la justicia de Dios es lo que necesitamos para llevar una vida en abundancia y en plenitud, porque fue lo que Jesús dijo. Yo vine a traerles una vida y vida en abundancia, pero el enemigo vino a matar, a robar, a hurtar, a destruir, ¿no? Entonces, cada vez que nuestro corazón empieza a ir más profundo en la justicia de Dios y se empieza a instaurar cada día más enraizadamente en nuestro corazón, ahora nosotros de forma natural va a surgir la necesidad de poder compartir esa justicia con otros y desear y anhelar y orar en intercesión para que los que nos rodean también experimenten la justicia de Dios en sus vidas, ¿no? Entonces, esto me llevaba a pensar en el punto central de lo que se basaba este ayuno de 40 días, que era clamar por el regreso de Cristo. Y tiene todo el sentido, porque cuando vemos que el mundo en el que vivimos, que la sociedad en donde estamos, que las personas que nos rodean, no experimentan en plenitud la justicia de Dios, no pueden experimentar la vida de Cristo en ellos. Y esta tierra está clamando por ser libertada, como dice en Romanos, que la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios porque fue sujetada en corrupción y necesita que los hijos de Dios, que tenemos la justicia en nosotros, traigamos libertad a la tierra, ¿no? Entonces, en nuestro corazón empieza a arder ese deseo porque Jesús regrese, para que pueda establecer su justicia de forma permanente, ¿no? Entonces esto también nos lleva a clamar para que las personas puedan tener una revelación de su necesidad de la justicia de Dios, que puedan ser pobres en espíritu, como arranca en Mateo 5, ¿no? Las bienaventuranzas. Lo primero que dice es: bienaventurados los que son pobres en espíritus. Eso significa bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Entonces empezamos a clamar para que las personas puedan reconocer que son pobres en espíritu, que necesitan de Dios y que necesitan la justicia de Cristo en sus vidas, que necesitan alinear su corazón a la voluntad de Dios, a la palabra, y que Jesús, cuando venga, va a establecer eso de forma permanente en toda la tierra. Y como este clamor de justicia solamente puede ser satisfecho con el regreso de Cristo, vamos a leer unos pasajes que hablan acerca de esto, ¿no? De cómo cuando Jesús vuelva va a establecer su justicia. En el Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en el 98:9 dice que alabemos, viene diciendo el Salmo, ¿no? Que adoremos a Dios, que cantemos a Él, que adoremos su nombre. Dice: porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En muchos pasajes de la palabra habla acerca de cuando Jesús vuelva va a cada uno pagarle conforme a su obra. Ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Estamos viviendo en un tiempo en donde Él está esperando con paciencia que todos procedamos al arrepentimiento. Porque cuando Él regrese y establezca su reino,
va a venir con retribución, va a venir con un pago, con esta justicia de la que nosotros estamos más acostumbrados a escuchar, de cada uno va a recibir conforme a sus obras. Entonces estamos en el tiempo de la gracia, donde todavía tenemos la posibilidad de, mediante el arrepentimiento de nuestro corazón, alcanzar su misericordia, su justicia, mediante la sangre de Jesús, ¿no? En Isaías capítulo 1, versículo 27 dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Acá otra vez, acá está hablando acerca del reinado de Jesús, como este Mesías esperado, ¿no? Que fue el proclamado y el profetizado a Israel primeramente, y después a nosotros, los que formamos parte de su pueblo escogido cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús y creímos en su sacrificio. Y en Isaías 5 también, el versículo 16 dice: Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y por último, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, hablando específicamente sobre el regreso de Jesús, dice Juan, ¿no? Que él tuvo la revelación de Jesús en la isla de Patmos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está hablando de Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Y esto me lleva a un último pasaje en donde Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos y les hablaba acerca de la importancia de la oración, Él les mostró algo importante por lo cual orar y por lo cual clamar. Y lo vamos a leer en Lucas 18, y tiene que ver con este principio sobre clamar por justicia. Y dice así, en Lucas 18 del 1 al 8: Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de un adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, en base a todo lo que veníamos hablando sobre tener hambre y sed de justicia, acerca de clamar a Jesús por su regreso para que establezca esta justicia perfecta en Él, en toda la tierra y de forma permanente, con este pasaje la idea se termina como de completar, ¿no? Porque Jesús les dice a sus discípulos: escuchen lo que este juez injusto le dijo a la viuda. El clamor incesante de esta mujer frente a una persona que no le temía a Dios, que tampoco respetaba a los hombres. Sin embargo, porque la mujer no dejaba de clamar, el juez, siendo injusto, le hizo justicia. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ¿y acaso Dios, que es un juez justo, no va a hacerle justicia a los que claman a Él día y noche? Pero claman ¿por qué? Por esta justicia. En 1 Pedro 5:8 dice que nosotros también tenemos un adversario como tenía esta viuda, que es el diablo. Dice que tenemos que velar, que estar alertas, porque el diablo anda alrededor nuestro como un león buscando a quien devorar. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que tomar la actitud de esta viuda y clamar día y noche ante Dios, el juez justo, para que la justicia de Cristo se establezca en toda la tierra con su regreso. Y estar despiertos en oración, estar velando, como las vírgenes, ¿no? De las parábolas de las 10 vírgenes que estaban velando, que estaban esperando el regreso de
del esposo, de Jesús, es lo que estaba hablando acerca de esto, ¿no? De su regreso. Y dice que se durmieron, pero que después cuando despertaron tenían aceite en sus lámparas, las que eran prudentes, y pudieron mantenerse con la luz esperando al esposo, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que mantiene esa llama encendida en nuestro corazón, esa llama de clamor. Y la parábola termina diciendo Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿va a encontrar fe en la tierra? Porque para clamar por justicia, para clamar por el regreso de Jesús, tenemos que realmente creer que Él va a volver. Tenemos que realmente creer que su justicia es la única justicia perfecta y la única justicia que es la que va a traer libertad y restauración de todas las cosas a todas las naciones. Entonces, nuestro clamor delante de Dios, delante de ese juez justo, tiene que ser un clamor en fe. De decir, bueno, yo creo realmente que Jesús va a volver porque Él lo prometió y clamo para que su justicia se establezca primeramente en mi vida y después en la tierra. Y que a través mío, hasta que Él regrese, pueda empezar a establecerla en mis alrededores, en mi familia, en mi barrio, en la congregación donde estoy, en la nación, a través de los encuentros que pueda tener con las personas en la calle, con mis amigos, con mis familiares, compañeros de trabajo, ¿no? Y por último, quiero recordar un versículo que el Espíritu Santo me traía a la mente, que está en Mateo 6:33, que dice así: pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Jesús les habló a los discípulos de esta verdad, ¿no?, espiritual, después de decirle que no tenían que ser como los gentiles, como las personas que no conocían a Dios o que no lo tenían a Dios como Padre, proveedor, ¿no? Dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir, porque Dios, que es su Padre, sabe que necesitan esas cosas y se las va a dar. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Entonces, si no tenemos nuestra mirada enfocada en qué es lo importante, que es la justicia de Dios en nuestra vida, que es buscar primero que su voluntad sea en la tierra como en el cielo, como empieza en los primeros versículos de Mateo 6, cuando les enseña a orar, porque sus discípulos le piden, enséñanos a orar, y le dice, bueno, oren de esta manera, ¿no? Y empieza diciendo algunas cosas y dice en una parte, y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, ¿no? Y tiene que ver con esto, con buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que se haga en la tierra igual que en el cielo, que la voluntad de Dios primeramente en nuestra vida. Y poder clamar a Él con fe de que va a regresar, pedirle, clamarle, rogarle, volvé Jesús. Pero primero establece tu justicia en mi vida y después regresá para que se establezca en toda la tierra y enséñame a poder ser un canal a través del cual vos puedas establecer todavía en este tiempo que no regresaste tu justicia en la tierra y despertar en mí esa llama encendida de hambre y de sed por tu justicia en la vida de los que me rodean y en mi propia vida. Así que bueno, los dejo con esta reflexión. Espero que en oración Dios les pueda seguir hablando y podamos seguir profundizando acerca de este tema, de esto de lo que Dios me hablaba, y que podamos seguir esperando con ansias, con esa hambre y esa sed que Jesús vuelva. Dios los bendiga.